reinas y princesas atrapadas entre el poder y la pasión. María de Rumanía, el rey con falda, desafió su matrimonio y se entregó a amores prohibidos. Margarita de Valois, la seductora Valois, buscó el placer en una corte de intrigas y traiciones. Catalina Howard, joven y hermosa, perdió la cabeza por la lujuria y la imprudencia. Carolina Matilde, traicionada por el destino, cayó por amor y ambición. María Estuardo, entre la corona y la traición, encontró su fin bajo la espada. Isabel I, la reina virgen, jugó con corazones y secretos, gobernando sin compartir su trono ni su lecho. María de Rumania, también conocida como el rey con falda, fue una figura envuelta en rumores de escándalos amorosos, hijos ilegítimos, y poseía un carácter fuerte, junto con un amor incondicional por el país, que, en un principio, no era su patria. Segura de sí misma y de una belleza poco común, una morena de ojos azul penetrante recibió este apodo debido a su determinación. La princesa María de Edimburgo se casó en 1892 con el heredero al trono rumano, Fernando de Hohenzollern-Sigmaringen. Ella tenía 17 años y él le llevaba 10. Lo odiaba. María dio a luz a 6 hijos, pero no todos eran de Fernando. Sus contemporáneos no cesaban de hablar sobre sus romances con diplomáticos alemanes, condes polacos y políticos rumanos. Fernando sabía de su infidelidad, pero prefería ignorarla. Su segunda hija, María, nació de su relación con el oficial Cici Cantacuzino, y la gran pasión de su vida fue el príncipe Barbu Iștirbei, un hombre apuesto de profundos ojos castaños. Los hijos menores, Ileana y Mircea, tenían un parecido curioso con él, algo que no pasó desapercibido. Su hijo, Carlos II, exilió al amante de su madre para poner fin a su relación. En sus cartas a un amigo, María desahogaba su alma hablando de amor, tristeza y desesperación. En respuesta, Barbu siempre firmaba sus cartas con una enigmática frase: I-L-I-M-M. Te amo, mi María. Margarita de Valois era una católica destinada a gobernar un país hugonote, con la esperanza de traer la paz. Hija de Enrique II y Catalina de Médici, se vio atrapada en una conspiración política que puso en peligro su vida. De una belleza cautivadora y orgullo de la casa de Valois, no veía razón para no seguir los dictados de su corazón. Su matrimonio con Enrique de Navarra estaba condenado al fracaso. Ambos preferían a sus amantes. Se rumorea que su primer amor fue Joseph Boniface de la Mole, pero en sus memorias no lo menciona, quizá para evitar acusaciones de conspiración contra el rey. Después conoció a Louis de Bussy d'Amboise, a quien no pudo resistirse, aunque su relación era demasiado evidente. En 1580, con 27 años, se enamoró de Jacques d'Arlay. Su reputación de mujer frívola le costó el destierro por orden de Enrique III de Francia. En 1585, abandonó a su esposo y vagó por distintas ciudades, acumulando amantes, hasta que fue capturada y encarcelada en el castillo de Usson, donde pasó los siguientes 20 años. Catalina Howard llegó a la corte en 1539 como dama de compañía de Ana de Cleveris, la cuarta esposa de Enrique VIII. El rey quedó prendado de ella a primera vista. En 1540, su matrimonio fue anulado y Catalina se convirtió en su quinta esposa. Thomas Cromwell, quien había arreglado el matrimonio anterior del rey, fue ejecutado el día de su boda. Joven y hermosa, Catalina se vio casada con un monarca obeso y anciano al que no amaba. Su pasado la alcanzó rápidamente. En su juventud, había tenido relaciones con su maestro de música, Henry Manox, y con Francis Derham, con quien se llamaban mutuamente marido y esposa.
lo que en esa época se consideraba un compromiso matrimonial no oficial. Siendo ya reina, Catalina coqueteó con Thomas Culpeper e incluso llevó a sus antiguos amantes a la corte. Dersham no guardó silencio y se jactó de su pasado con ella. Pronto Catalina fue acusada de promiscuidad y traición, despojada de su título de reina y condenada a muerte. Dereham y Culpeper fueron decapitados y sus cabezas expuestas en el puente de Londres. Carolina Matilde, una princesa de 15 años, lloró durante todo el trayecto desde Inglaterra hasta Copenhague y también en su propia boda con el rey de Dinamarca, Cristián VII. Él tenía solo 2 años más que ella, pero se comportaba como un niño caprichoso, desinteresado en el gobierno y el matrimonio. Tras la boda, se entregó al libertinaje en burdeles y al consumo desenfrenado de alcohol. A pesar de todo, el matrimonio se consumó y la reina dio a luz a un hijo. Sin embargo, la salud mental de Cristián se deterioraba. En 1769 apareció en la corte el médico alemán Johann Friedrich Struensee, quien se convirtió en la persona de confianza del rey y en el primer hombre que realmente escuchó a Carolina. Se convirtió en su amante e impulsó sus ambiciones políticas. Con el tiempo, Struensee tomó prácticamente el control del país, pero sus reformas causaron caos. Se urdió un complot contra ellos y Carolina cayó en la trampa. Fue acusada de adulterio, obligada a confesar su relación con Struensee y condenada al exilio. Struensee fue ejecutado y en 1775, a los 23 años, Carolina murió de escarlatina. María Estuardo heredó el trono de Escocia cuando tenía solo 6 días de vida. A los 5 años, dejó su tierra natal y se trasladó a Francia, donde se comprometió con el delfín Francisco. A los 15 años se casó con él y un año después fueron coronados reyes de Francia. Sin embargo, otro año más tarde, Francisco murió y María tuvo que regresar a Escocia, un país que apenas conocía. Como católica, en una nación protestante, rodeada de enemigos, creyó que su matrimonio con Enrique Darnley fortalecería su posición, pero él resultó ser un borracho intrigante. En Francia, María había conocido al conde de Bothwell, un hombre valiente y decidido. Cuando regresó a Escocia, se acercó más a él. Tras el asesinato de su favorito, David Rizzio, a manos de Darnley, María odió aún más a su esposo y se unió aún más a Bothwell. Darnley murió en circunstancias sospechosas y María se casó con Bothwell. Sin embargo, esta unión desató una guerra. María fue derrocada y encarcelada por orden de Isabel I, quien posteriormente la condenó a muerte. Isabel I pasó a la historia como la reina virgen, porque nunca se casó. Sin embargo, lo que ocurrió tras las puertas del palacio sigue siendo un misterio. Daba falsas esperanzas a sus pretendientes, coqueteaba, pero nunca tomó esposo ni tuvo hijos, al menos oficialmente. Aún así, los rumores sobre posibles romances, especialmente con jóvenes cortesanos, la rodearon toda su vida. María de Rumania, conocida como la Reina Varonil, se hizo célebre no solo por su carácter fuerte y su amor por un país que no era el suyo, sino también por sus numerosos escándalos. Se la describía como una belleza de cabello oscuro y ojos azul penetrante. En 1892, con solo 17 años, se casó con el heredero al trono rumano, Fernando, quien le llevaba 10 años. Este matrimonio no la hizo feliz y María lo despreciaba abiertamente. Tuvo 6 hijos, pero no todos eran de Fernando. Sus contemporáneos no dejaban de hablar de sus múltiples romances con diplomáticos alemanes, condes polacos y políticos rumanos. Fernando conocía sus infidelidades, pero prefería ignorarlas.
Su segunda hija, María Cominion, nació de su relación con el oficial Sisi Cantacuzino, mientras que su mayor pasión fue el príncipe Barbu Stirbey, un hombre alto de profundos ojos castaños. Cuando su hijo, Carlos II, exilió a su amante, María sufrió enormemente y escribió cartas llenas de desesperación a su amiga, mientras Stirbey terminaba siempre sus cartas con las palabras: «Te amo, mi María».